¿sí? De microorganismos. Los psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos, ¿sí? Los psicrófilos son aquellos que crecen, tienen la temperatura óptima de crecimiento muy baja, generalmente se encuentran en ambientes polares. Fíjense que esta temperatura óptima es muy baja. Los mesófilos son generalmente los que crecen a la temperatura óptima de crecimiento, ¿sí? Está cercana más o menos entre los 25 y los 37 grados. Un ejemplo acá que mencionamos el ejemplo de la Escherichia coli. Y los mesófilos generalmente crecen en ambientes templados, ¿sí? En organismos vivos, dentro de organismos vivos y en ambientes tropicales. Los termófilos tienen temperaturas óptimas alrededor de 60 grados y crecen en ambientes, bueno, más calurosos y en ambientes como pueden ser también los suelos que están expuestos al sol durante largos tiempos, mientras que los hipertermófilos, ¿sí? Generalmente son arqueobacterias y ya están en ambientes mucho más extremos, como pueden ser los cráteres de volcanes, aguas termales, ¿sí? Muy calientes. Ahí pues se pueden encontrar hipertermófilos. En cuanto al pH, ¿sí? También el pH es un factor, ¿sí? Que va a limitar el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Y los microorganismos pueden, generalmente la mayoría de los microorganismos, muchos crecen bien a pH neutro, cercano a 7, pero hay muchos que crecen bien también entre 5 y 9. El pH entre 5 y 9. Generalmente se dice que los hongos, ¿sí? Soportan mejor la acidez, ¿sí? Y los actinomycetes mejor la alcalinidad. Y podemos distinguir los acidófilos de los alcalófilos. Tenemos bacterias como las acidolácticas que soportan, ¿sí? pH, por ejemplo, de 4. Y algunas otras bacterias que son más extremófilas y, bueno, soportan pH hasta de 2. Que el pH extracelular sea muy bajo no quiere decir que el pH intracelular sea así de bajo. Generalmente el pH intracelular se mantiene cercano a la neutralidad. Solamente en algunos extremófilos que viven a pH muy bajos pueden tener alguna variación en cuanto al pH intracelular, ¿sí? La disponibilidad de agua o la actividad de agua, ¿sí? Es también otro factor importante. ¿Y por qué hablamos acá de disponibilidad de agua y no de cantidad de agua? ¿Sí? Porque puede haber mucha agua, pero esa agua puede no estar disponible. Porque esa disponibilidad de agua depende del contenido de agua y de la concentración de los solutos, ¿sí? Que posea esa solución. Los solutos tienen una afinidad al agua, por lo tanto van a tratar de atraerla, ¿sí? Entonces puede haber mucha agua, pero si hay mucha concentración de solutos, mucha concentración de sal, esa agua no va a estar disponible, ¿sí? El agua se mueve de un lugar donde hay baja concentración de solutos a un lugar donde hay alta concentración de solutos por un proceso que se llama ósmosis. Entonces,
¿sí? Por ejemplo, bueno, acá en esta figura muestra una célula, ¿sí? Que está en la solución isotónica. ¿Saben lo que es isotónica? No, profe. Era cuando tiene la misma cantidad de soluto No que es de profe cuando solvente, algo así. tiene... Quiere decir que dentro de la célula tiene la misma cantidad de solutos que fuera, ¿sí? En realidad, dentro de la célula y fuera de la célula va a tener la misma cantidad de solutos. Eso quiere decir isotónica, ¿sí? Entonces, el agua, ¿sí? No tiende ni a entrar ni a salir. ¿Mm? Cuando la solución es hipotónica, quiere decir que hay menos concentración de solutos fuera que dentro de la célula. Y en el caso de esta es una solución hipertónica, entonces, fíjense, la concentración de cloruro de sodio es 10%. Acá 0,85 y acá 10%. Entonces hay mayor concentración de solutos fuera de la célula que dentro de la célula, ¿sí? Entonces el agua tiende a salir, ¿sí? Tiende a salir. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando sale el agua, ¿sí? Hay lo que se llama una plasmólisis, ¿sí? Colapsa la membrana plasmática porque pierde agua y la célula muere. ¿Mm? Profe, ¿cómo era hipotónica? Hipotónica, ¿sí? Es cuando hay menos concentración de soluto fuera que dentro de la célula. Que no hay ningún ejemplo acá, ¿no? En este caso es isotónica, entonces no entra, no tiende, hay un intercambio de agua, pero netamente no tiende ni a entrar ni a salir el agua. Acá la solución en la que está la bacteria es hipertónica, entonces hay más concentración de soluto fuera, de cloruro de sodio en este caso, y el agua tiende a salir. ¿Mm? Porque el agua se mueve desde un lugar donde hay menos solutos a donde hay un lugar donde hay mayor cantidad de solutos. Entonces hay un colapso de la membrana plasmática que se llama plasmólisis y la célula muere. Este es el principio por el cual se hacen conservas en salmuera, ¿sí? Donde le agregan mucha sal, hay los microorganismos no pueden crecer, siguen esa solución porque es hipertónico. Y también sigue el principio de conservación de los dulces. Los dulces de frutas tienen gran concentración de azúcar, que es un soluto. ¿Sí? Entonces un dulce que esté bien preparado, tiene gran concentración de azúcar, entonces hay una baja disponibilidad de agua para que puedan crecer otros microorganismos. Hay algunos microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, los que viven en ambientes salados o hipersalados, ¿sí? Que pueden, ¿sí? Tolerar o incluso pueden necesitar esas altas concentraciones de sales, ¿sí? Entonces podemos clasificar a microorganismos como osmosensibles, no halófilo, o sea que no tolera, ¿sí? No tolera ni siquiera no tolera bajas concentraciones de sales, ya aumenta un poquito la concentración de solutos y ya muere, colapsa. Halotolerantes que toleran, ¿sí? Concentraciones moderadas de sales. Halófilos que necesitan, ¿sí? Concentraciones moderadas de sales.
Y halófilo extremo, que ya, bueno, vive en condiciones más hipersalinas y necesita esas condiciones. Ahora, ¿cómo hacen estos microorganismos para poder crecer bajo esas condiciones? ¿Sí? Para que no se les escape el agua, ¿sí? Como ocurre acá. ¿Cómo hacen para que no se les vaya el agua del interior de la célula, no se les escape? Una estrategia es, ¿sí?, bombear iones desde el medio hacia el interior de la célula para aumentar su concentración de solutos intracelular o sintetizar algunos aminoácidos o azúcares y así elevar la concentración de solutos intracelularmente, ¿sí? Esos solutos o esos iones no tienen que afectar al metabolismo de las células, ¿sí? ¿Entienden? ¿Se entiende? Profe, pero no cambia la morfología entonces. ¿A qué quieres decir con esta? ¿A qué morfología? De los apófilos extremos, halófilos extremos. Los La que no membrana y toleran, la pared no cambia, digamos. claro, los que no Ah, toleran, ¿sí? Y va a depender también de las concentraciones de sales, va a ocurrir esto, va a haber plasmolisis. Los que no pueden tolerar. Ahora, los que son halotolerantes o los halófilos y halófilos extremos tienen esas estrategias para que no les ocurra esto, ¿sí? Justamente para que no les ocurra esto, ya sea, o esto va a depender de qué especie de bacteria, ¿no? O bombea iones al interior de la célula, aumentando, ¿sí?, su concentración de solutos, y así evitar esto, evitar que el agua se vaya, o sintetiza, ¿sí?, solutos como aminoácidos, azúcar, para también aumentar la concentración intracelular, ¿sí?, y evitar esto, evitar que el agua salga y que ocurra plasmolisis. ¿Mm? ¿Ahí está claro? sí, profe, gracias. Bueno. Y otro factor muy importante es la concentración de oxígeno, ¿sí? Y dependiendo si los microorganismos usan o no el oxígeno, podemos, ¿sí?, tener diferentes clases de microorganismos, que ustedes ya lo han visto cuando vieron metabolismo, los aerobios y los anaerobios. Dentro de los aerobios podemos tener los obligados, o sea, que requieren sí o sí oxígeno. ¿Y qué metabolismo es? ¿Sí? ¿Qué metabolismo tendrán los aerobios obligados? Respiración aeróbica. Claro, respiración aeróbica, ¿sí? Tenemos también los aerobios facultativos, o también a veces los llaman anaerobios facultativos, que son aquellos que pueden realizar respiración aerobia, pero cuando no hay oxígeno pueden realizar tienen otro tipo de metabolismo. Por ejemplo, ¿cuál se le ocurre? ¿Algún aerobio facultativo? ¿Qué otro tipo qué otra cosa puede hacer cuando no tiene oxígeno? Fermentación, por ejemplo. ¿Cuál? Eh, ¿Cuál? Porque no todos. ¿No es, profe, la propiónica? No, la fermentación alcohólica, por ejemplo, la que es llevada a cabo por levaduras. ¿Se acuerdan que las levaduras tienen respiración aeróbica? Y cuando no hay oxígeno, realizan fermentación alcohólica. Profe, las enterobacterias también pueden hacer, o sea, son aeróbicos facultativos, ¿no? Sí, algunas sí, algunas sí pueden hacer. Pueden también hacer respiración aeróbica algunas, sí.
Pero el clásico ejemplo son las levaduras, ¿sí? Que las levaduras pueden hacer fermentación alcohólica cuando no hay oxígeno. Otro ejemplo son los desnitrificadores, los respiradores anaerobios, los desnitrificadores, ¿sí? Que son aerobios facultativos. Y cuando no hay oxígeno, realizan desnitrificación. Y los microaerófilos, ¿sí? Son aquellos, ¿sí? Que realizan respiración aeróbica, pero que necesitan baja concentración de oxígeno porque tienen alguna enzima o algo que se ve inhibida por el oxígeno, ¿sí? Profe, ¿cómo sería, perdón, los aerófilos necesitan baja concentración de oxígeno? Microaerófilos necesitan baja concentración de oxígeno. Profe, Realizan, sí. eso sí serían los de la fermentación propiónica que, si bien son anaeróbicos, pueden tolerar bajas presiones de oxígeno o ¿Sería? no. No, esos son aerotolerantes. Ajá. Los de la láctico, ¿no eran? Las lactobacterias son micro. No, son aerotolerantes. Los microaerófilos hacen respiración aeróbica. Los microaerófilos tienen respiración aeróbica. Pero tienen alguna enzima, por ejemplo, el Azospirillum, ¿sí? Es un microaerófilo. Tiene una enzima, que es la enzima para fijar nitrógeno, que es inhibida por el oxígeno. Entonces necesita condiciones de microaerofilia, de bajas tensiones de oxígeno, para así evitar que el oxígeno inhiba la enzima nitrogenasa.